Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, había una actividad que tenían pendiente, ¿cierto? Quedó como actividad desarrollar el silabeo de las siguientes palabras e identificarme su estructura. Clara Capuen. Chicos. Es el encargado de eliminar. Chicos. A ver, Clara Capuen. El sistema circulatorio. Capuenapúa. Sí, Miss. Clara, a ver, quedó como pendiente la palabra sílaba, papel, armario, ropa, librero y laptop. A ver, Clara, la palabra sílaba, ¿cuántas sílabas tiene? La palabra, ¿cuál, Sílaba, profesora? Las, sílaba. ¿Cuántas sílabas no le, tiene? no le entendí cuál de ellos, profesora. La palabra sílaba. ¿Estás observando mi pantalla? Sí, pero no se ve nada, Miss, se ve negro. Uy, debe ser tu internet. A ver, te decía,
tenemos la palabra sílaba. La palabra escrita sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. A ver, si la véame. ¿Te ha gustado este vídeo sobre el cuerpo? 3, profesora. Tiene 3 sílabas. ¿Cuáles son sus sílabas? La C, la I, la L, No, la A, no. la A B, ver, la si A, la véame, si la vea. ¿Cuál es la primera sílaba? la C y la I. Sí, ¿cierto? La segunda, La L y la A, ya, y la tercera, la B y la A, la B, la B la B y y la la A. A. Ya. Ahora, una vez que nosotros hemos silabiado, vamos a identificar su estructura. En la primera sílaba, que es sí, ¿qué elementos tenemos? Coda, ¿Cuál sería el coda? la coda sería la... No hay coda, profesora. No hay coda. ¿Qué tenemos? La cima Cima. y la ¿Cuál sería cabeza. la cima? Ya, pero a ver, cuando yo les voy a pedir así que participen, por favor me manifiestan. Profesora, la S es la cabeza, la I es la cima, sí, identificándome, ¿sí? Porque me imagino, bueno, esto quedó como pendiente, quedó como trabajo pendiente, entonces me imagino que ya lo han desarrollado. Sí, Ya, Miss. a ver, continuamos, Clara. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son? La S viene a ser la cabeza, Ya, la I viene a ser la cima, la L viene a ser cabeza también y la I viene a ser cima también. La la B I o es la A. cabeza. Ajá, la B con la A viene a ser, la A viene a ser la cima y la B cabeza. Muy bien, excelente, Clara. Miriam Noroña, gracias, Clara. Ya, profesora. Miriam, Sí, Miss, le escucho. a ver, la siguiente palabra, papel. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. ¿Cuáles son? La P, la A, la P y la E y la L. Ya, Papel. muy bien. En la primera sílaba, ¿qué elementos tenemos? Cabeza y cima. Ya. ¿Cuál es la cabeza? La P, Ya. la cima es la A, Muy bien. En la siguiente sílaba. la P y la E. A ver, ¿qué les dije, chicos? Quiero que me digan letra por letra qué elemento cumple. Miriam, La P es la cabeza, la E es la cima. ¿ya? ¿Qué falta? La L es la cabeza. ¿La L es cabeza también? Encima. No, a ver, no me No, adivine. es Interprete. coda. Coda. Es coda, porque es una consonante y va después, está al final. ¿Cierto? Muy bien. Gracias, Miriam. Cecilia Elizabeth, Presente, profesora. buenos días. A ver, la siguiente palabra, la palabra armario, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. ¿Ya? ¿Qué elementos contiene? A ver, sílaba por sílaba. ¿Cuáles son sus sílabas? AR, A ver,
AR forman un sonido, ¿ya? Para no confundirlos, que es AR. Cuando yo les pregunto cuántas sílabas tiene y cuáles son, ustedes me dicen, ya, la primera sílaba es AR, la siguiente MA y la siguiente RIO, ¿ya? Por favor, para poder avanzar lo más rápido, ¿ya? Si me dicen ARMA, me están letra por letra. La idea es sílaba por sílaba. Recuerden que la sílaba es un grupo de sonidos, ¿ya? Cada sílaba se emite con un sonido. Ya, a ver, ¿cuáles son las sílabas y Ar, cuáles son sus ma, elementos? ¿Cuál es su estructura de cada una de ellas? ya. Ar, ma y río. Ya, muy bien. Su- En la primera sílaba, ¿qué tienes? Cabeza. A ver, manifiéstame, ¿cuál es cabeza, cuál es cima, cuál es coda? Ya. La A sería cima. La R, cabeza. La M sería cabeza. La A, cima. La R sería cabeza. La I, cima. Y la A, cima. Y la O, perdón, cima. Ya, la M, ¿qué función cumple, me dijiste? Cabeza. Ya, muy bien. La A, ¿qué es? Cima. ¿Y la R? La R sería cabeza. La R sería cabeza, ¿estás segura? Coda. Coda. En la primera sílaba, ¿tenemos cabeza? No, no tenemos cabeza. No tenemos, solamente tenemos cima y coda, Cima y coda. ¿ya? Cima y coda. Chicos, muy bien. Muy bien, gracias Cecilia, excelente. Nancy Yaranga. Nancy Yaranga. Bueno, me parece que no está. Ana María. Buenos días, profesora. No voy a poder participar porque se me cruzaron los grados. Yo estaba haciendo segundo, pero ahorita es primero. Hubo un percance con mis papeles, la verdad, y estoy reiniciando desde primer año. Y no tengo el módulo del primer bimestre, lo tengo del segundo año. ¿Pero estuviste la anterior clase? No, no, profesora, no. Por eso es que no sé ahorita lo que están, solo he entrado para escuchar. Ya, entiendo, Ahorita Ana María. recién me han dado el módulo del segundo bimestre. Entiendo, Ana María, no te Ujú. preocupes. Ya, profesora, gracias. Rodil Freddy. Rodil. Sí, buenos días. Rodil, a ver, la siguiente palabra. Discúlpeme, esta es la primera vez que yo estoy ingresando. Ay, bueno, entiendo. Sí, Violeta Vázquez. gracias. Violeta Vázquez. Estoy presente. Violeta, ¿tú sí estuviste en la clase pasada? Pásame ese por. Sí estuve, me conecté, pero no pude prestar mucha atención porque estaba en mi trabajo. Ya. A ver, ¿quién me falta? Carlitos Caballero.
¿Qué tal? Buenos días, profesora. Sí, lo que pasa es que ahorita me encuentro en trabajo. Estoy escuchando. Ah, ya, entiendo. Muy bien, es bueno. A ver, nos queda la palabra ropa, librero y laptop. De esas vamos a hacerlo lo que es librero, ¿ya? Librero tiene ¿cuántas sílabas? A ver los que pueden activar su audio. 2. Ah, no, ropa. Librero, ¿tiene 2? Sí, la Tres. Tiene 3 sílabas, ¿ya? De esas 3, la primera sílaba es li. La segunda, Bre. 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 Y la tercera, Ro. 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 ¿Ya? Ahora, en la primera sílaba, que es li, tenemos la L y la I. Tenemos una consonante que va al inicio y una vocal. La consonante que está al inicio, ¿qué nombre tiene? Coda. Coda. Cabeza, mi. Cabeza. 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 ¿Por qué? Porque está al inicio. ¿Ya? Y la I, una vocal, siempre va a cumplir la función ¿de qué? Cima. Cima. De cima. Cima, mi. Ya, muy bien. Luego tenemos la palabra, la sílaba, digo, bre. Ahí tenemos la B y la R, que son consonantes que va al inicio. Y la E es una vocal. La B y la R, ¿qué función cumple? Cabeza. Ambos cumplen la función de cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son consonantes, pero son consonantes compuestas, ¿cierto? Y como los dos suenan, podemos decir que los dos son cabeza. Y la E, que es una vocal, ¿qué es? Cima. Cima. Y por último tenemos la sílaba ro. La R es una consonante que está al inicio. Es cabeza. Cabeza. Y la O, una vocal. Cima. Cima. Muy bien, chicos. Muy bien, hasta ahí. ¿Quedó claro sobre la estructura de una sílaba? Sí, profesora. Todo claro. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a este siguiente tema que tiene mucho que ver con el silabeo. Para ello, como ustedes se dan cuenta, la clase pasada vi bastantes errores respecto al silabeo. Cuando nosotros silabiamos, recuerden que mi palabra, al silabiarla, debe de tener el mismo sonido que al inicio, cuando mi palabra está junta. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo y digo armario de manera compuesta, todo junto y manera rápida, al momento de yo silabiarla, debo de tener ese mismo sonido. Armario. ¿La diferencia cuál es? Que es un poco más lento. ¿Ya? Entonces, ahora, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a enfocarse mucho en lo que es las diferencias o cómo yo saber cuándo las vocales van juntas, cuando yo las separo y forman sílabas distintas. Para ello debo de conocer primero los tipos de vocales. Si bien es cierto, en el español tenemos ¿cuántas vocales? ¿Cuántas son? 5. 5 vocales. Ahora, esas vocales
se va a repartir en dos grupos, que son vocales abiertas y vocales cerradas. Cuando yo hablo de vocales abiertas, ¿a qué creen que me enfocaré? ¿O por qué creen que llevan este nombre? Porque cuando uno la pronuncia, abre un poco los labios. Exacto. Para cuando yo lo pronuncie, ¿qué cosa hago? Enfoco, mejor dicho, abro más la boca, o mejor dicho, el sonido sale desde mis Es más cuerdas fuerte. más fuerte, ¿ya? Sale mucho más fuerte. Ahora, una vez que yo tenga, ahora, las vocales cerradas van a ser las que solamente mi sonido sale ¿de dónde? De entre mis labios. De entre Yo mis no labios. necesito abrir mucho más la boca para poder emitir el sonido de, por ejemplo, de la I. Yo digo I y mi sonido está de entre mis labios, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿cuáles son? Son dos grupos, vocales abiertas, vocales cerradas. Vocales abiertas son todas las vocales que yo voy a enfocar un poco más la boca, que son la A, la E y la O. ¿Cuántas vocales son? 3. 3 vocales. ¿Ya? 3 vocales. Ahora, en las vocales cerradas, ¿cuántas irían? Serían 2. Y la U. La I y la U. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Vocales abiertas, ¿cuáles son? La A, la E y la O. Y vocales cerradas, La I y la U. la I y la U. ¿Ya? La I y la U. Muy bien. Una vez que yo conozca esta clasificación de las vocales, yo me voy a ir a ver las reglas de mis vocales. ¿Ya? Que son o que se le llama concurrencia vocálica. ¿Por qué creen que se le denomina concurrencia vocálica? ¿Por qué creen que llamamos concurrencia vocálica? ¿Qué significará la palabra concurrencia? Chicos, ¿Qué son consecutivas, Miss? consecutivas, ¿ya? Por eso llamo concurrencia vocálica, ¿ya? Concurrir, ¿ya? Conjunto. Entonces, concurrencia vocálica, vamos a enfocarnos en la secuencia de vocales, al cual también conocemos como grupo vocálico. El primer grupo vocálico que vamos a conocer es el diptongo, ¿ya? El diptongo. ¿A qué creen que llamamos diptongo? A la unión de dos vocales. Unión, ¿ya? Unión de dos vocales, pero no de cualquier vocal, ¿ya? No de cualquier vocal. La Es de boca una abierta abierta y la con una boca cerrada, ¿no, Miss? Exacto, nos vamos a regir a ciertas reglas, ¿ya? El primero de ellos vamos a conocer 3 tipos de diptongo. Diptongo creciente, diptongo decreciente, diptongo homogéneo. Cuando yo hablo de diptongo, siempre nos vamos a referir a la igualdad. ¿Qué quiere decir? Al junte de dos vocales.
cuando yo voy a juntar vocal cerrada más vocal abierta, pero estas tienen que tener una característica. ¿Ya? Tienen que tener una característica. No es que yo encuentro una vocal cerrada y no importa cuál sea su característica, yo la junte. No. Cuando es diptongo, mis vocales cerradas, siempre y cuando esté sin tilde, yo la voy a juntar. ¿Ya? Yo la voy a juntar. Pero siempre y cuando esté sin tilde. ¿Ya? Si está sin tilde, yo la junto. Vocal cerrada más vocal abierta forman diptongo. ¿Pero qué tipo de diptongo será? Diptongo abierto y diptongo cerrado. 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 Chicos. Diptongo compuesto. No. Cuando nosotros vamos a hablar, les decía, de diptongo, vamos a hablar de 3 tipos. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Cuando yo hablo de diptongo creciente, es cuando voy a tener vocal cerrada más vocal abierta. ¿Por qué? Crece. El sonido se enfoca más. ¿Ya? Se enfoca más. Y diptongo decreciente es al revés. ¿Por qué diremos que al revés? Porque la fuerte va primero. Exacto, decrece. El sonido va a decrecer. ¿Ya? A eso nos enfocamos. Entonces, y diptongo homogéneo va a ser cuando yo voy a tener, ¿sí? 2 vocales cerradas, pero esas vocales van a tener de característica que deben de ser diferentes. Entonces, si son diferentes, ¿cuántas combinaciones nomás vamos a tener? Una. ¿Solamente una? Vamos a tener 2 combinaciones nada más. ¿Por qué? La I con la U o la Y U la U con la I. I con la I. Exacto, vamos a tener 2 combinaciones. Entonces, diptongo creciente, vocal cerrada más vocal abierta. Decreciente, vocal abierta más vocal cerrada. Y diptongo homogéneo cuando tenemos vocal cerrada más vocal cerrada, pero estas vocales cerradas deben de ser iguales. Ahora, para que siga formando diptongo dentro de una palabra, mis vocales cerradas, ¿deben llevar tilde o no deben llevar tilde? No, no deben llevar tilde. No deben de llevar tilde. ¿Ya? Siempre. No deben de llevar tilde. Ahora, ¿cuántas combinaciones vamos a tener en el diptongo? Vamos a tener en total 14 combinaciones. 6 diptongos crecientes y 6 diptongos decrecientes y 2 homogéneos. Ahora, en esta primera palabra, viuda, ¿cuántas sílabas tendrá? 2 sílabas. 2 sílabas. ¿Ya? 2. ¿Cuáles son? Viu Viu y da. y da. ¿Qué tipo de diptongo está presentando? Homogéneo. Homogéneo. ¿Ya? Diptongo homogéneo. Siguen,
Siguiente palabra, cuida. Ey. 2 vocales. 2 sílabas o 2 vocales. 2 sílabas, perdón. 2 sílabas. ¿Cuáles son? Cuy y da. Cuida. ¿Qué tipo de diptongo hay? Homogéneo también. ¿Me lo malogras? Tía, yo. Homogéneo. Vocales abiertas. Sí, la vocal abierta llega a la Muy mayor. bien, siguiente palabra, caimán. 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 ¿Qué tipo de diptongo tenemos? Decreciente. 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 Siguiente palabra, diezmo. Diezmo. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3. La I y la E, 2000. ¿por qué los 2. 10. 2? 10. ¿Qué tipo de diptongo tenemos? Creciente. Creciente. ¿Por qué? Porque es una vocal cerrada con una abierta. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, el diptongo siempre va a ser unión. ¿Cuántas combinaciones de diptongo tenemos? ¿O cuántas combinaciones de vocales forman diptongo? 14. 14 combinaciones. ¿Ya? 14 combinaciones. Hay que tener eso en cuenta. ¿Ya? Ahora, la siguiente es muy contrario a lo que es el diptongo. Si tenemos unión, ¿qué vamos a tener luego? Si tenemos por un lado unión, lo contrario a unión, ¿cuál será? Desunión. Separación, chicos. Claro, es lo mismo, pero no suena bien, ¿ya? Tenemos separación. ¿Qué se le llama al hiato? ¿Qué es el hiato? El hiato se va a producir cuando van a estar dos vocales juntas, pero estas vocales van a tener una característica. También se les llama adiptongo. ¿Por qué? ¿Por qué considerarán? En la diapositiva que les estoy brindando o que les estoy proyectando, Itan, adentro. En la diapositiva que les estoy proyectando, ¿qué de igual con el diptongo encuentran? Si hay sílabas fuertes con... No, en las fórmulas. ¿Qué de igual con el diptongo? En las En que se fórmulas. unen. ¿Se une sílaba cerrada con abierta? Ya. A eso vamos a llamar nosotros adiptongo. ¿Ya? Adiptongo. ¿Por qué le vamos? Ey. ¿Por qué vamos a llamar adiptongo? Porque son las mismas fórmulas del diptongo, pero la diferencia ¿cuál es? Que en el hiato va a formarse
Exacto, va a contener acento. Ya, va a tener pero el acento gráfico, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Vamos a tener acento gráfico. Ahora, vamos a tener también 3 fórmulas. Vocales abiertas más vocales. Vamos a tener en total en el hiato 4 fórmulas. ¿Ya? Vamos a tener hiato homogéneo e hiato simple. Dentro del hiato simple vamos a tener a las vocales cerradas más vocales abiertas, pero mi vocal cerrada debe de estar tildada para que se pueda separar. Igual, vocal abierta más vocal cerrada, la misma. Y en el hiato homogéneo vamos a tener que una vocal abierta más una vocal abierta. Aquí sí no hay alguna excepción, ¿no? Siempre y cuando sean 2 vocales abiertas, sean iguales o diferentes, estén juntas, yo automáticamente los separo al momento de silabiar. Mientras que en las vocales cerradas, la característica va a ser que en el diptongo dijimos que para que sea diptongo, ¿qué deben ser mis vocales cerradas? ¿Cómo, profesora? Dijimos que en el diptongo, para que haya diptongo y sea homogéneo, ¿cuál es la característica de mi fórmula? 2 vocales cerradas. 2 vocales cerradas. ¿Pero cuál es la característica? U, I o IU. No, la característica ¿cuál es? Es que las vocales cerradas, para que forme diptongo, deben de ser diferentes. Diferentes. Exacto. Ahora, en el hiato, ¿cómo creen que sea? ¿Sean iguales? Deben de ser iguales, ¿ya? Para que puedan formar hiato, mis vocales cerradas deben de ser iguales, ¿ya? Deben de ser iguales. Profesora, ¿cuántos tipos de hiatos hay? De hiato hay 4. Por favor, ¿me los podría repetir cuáles son? A ver, la fórmula, ¿te refieres? Sí, la fórmula. Son 4. Hiato simple y hiato homogéneo. Y dentro del hiato simple tenemos 2 fórmulas. Vocal cerrada más vocal abierta o vocal abierta más vocal cerrada. Y en el hiato homogéneo tenemos vocal abierta más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada. En el hiato homogéneo, recuerden, cuando es vocal abierta más vocal abierta no hay ninguna excepción. O sea, no quiere decir que siempre y cuando tienen que ser vocal abiertas iguales. No, pueden ser iguales o diferentes. La idea es que no sean 2 vocales abiertas, no pueden estar juntas. ¿Me dejó entender? Sí. Ya, muy bien. Ahora, entonces, acá tenemos algunas palabras. A ver, un minuto para que lo puedan silabiar y luego lo silabiamos conmigo llamándoles a cada uno de ustedes. Baja tu volumen. Mira. Esto está bien ya escrito. O ya me salió. ¿Ya está? A ver, cualquiera. Río. Tiene una sola sílaba. Una sola sílaba. Vean bien, verifíquenlo antes de responder, chicos. A ver, primero, ¿qué debo de hacer? Identificar mis vocales. ¿Qué vocales tengo yo? ¿Qué vocales tengo yo? La I y la O. La I y la O. Entonces, ahí tengo vocal cerrada más vocal abierta. Pero mi vocal cerrada, ¿cómo está? Con acento.
con acento, ¿ya? Con tilde, ¿ya? Acento tienen todas las palabras, ¿ya? Recuerden ello. Está con tilde y con tilde. Entonces, ¿qué me dice mi regla? ¿Qué me dice mi regla? Si es que tengo una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta, ¿las mantengo juntas? ¿Se separa? ¿Se Para. se separa. Entonces, ¿cuántas sílabas voy a tener? ¿Una 2 o dos? sílabas. Voy a tener 2 sílabas, chicos. ¿Ya? 2 sílabas. La palabra raíz. 2 sílabas también. 2 sílabas. ¿Ahí qué tipo de hiato tengo en ambos? ¿Homogéneo? ¿Homogéneo? Vean bien, chicos. Tengo vocal cerrada más vocal abierta. Simple. Simple. En ambos casos tengo simple, los llamados adiptongos. Ahora, ¿por qué les digo adiptongos? Porque son las mismas fórmulas del diptongo. La diferencia, ¿cuál es? Que estoy obligándolo a que se separen colocándole una tilde. ¿Ya? Ahora, siguiente palabra, Saúl. 2 sílabas. 2 sílabas. Saúl. Caos. Perdón. Caos. ¿Cuántas sílabas tienes? Una. ¿Una o dos? 2. 2 sílabas. Abierta más abierta. ¿Qué me dice? Forma hiato. Entonces lo separo, chicos. Lo separo. Gaseosa. ¿Cuántas sílabas tenemos? 3. 3. No me adivinen, chicos. Verifíquenlo. 4, Miss. Tiene 4 sílabas. ¿Cuáles son? Gaseosa. Gaseosa. Muy bien, porque tengo 2 vocales abiertas. ¿Y qué me dice mi regla? Que debo de separar, porque Separar. mis vocales abiertas no pueden estar Juntas. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿me dejé entender sobre diptongo e hiato? Sí. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? No. Muy bien. Entonces, la siguiente combinación. Hasta aquí hemos visto la combinación cuando sea 2 vocales. Vamos a ver cuando son 3 vocales. Ahora, a eso se le va a denominar triptongo. Pero no es de que yo, ya, tengo 3 vocales y lo junto, ya, muy bien. No. El triptongo también se va a formar siempre y cuando voy a juntar 3 vocales, cumplan con la regla, con la fórmula del triptongo. ¿Qué es? Es la secuencia de 3 vocales. ¿Cuál es la fórmula? Cuando yo tengo vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, ahí formo triptongo. Si no cumple con esta regla, no va a formar triptongo. ¿Ya? Mi vocal cerrada debe de ir al extremo y mi vocal abierta en el medio. Exacto. Si cumple o si se rige en esta regla, va a cumplir con la fórmula y va a formar triptongo. Pero si, por ejemplo, mi vocal cerrada llevase tilde, ¿formará triptongo? O una de las vocales. Recuerden que no puede llevar ambas. No. No va a formar triptongo. Van a formar hiatos. ¿Ya? Muy bien. En la primera palabra, guaura, tenemos la U, la A, la U. ¿Cuántas sílabas tenemos? 2.
Dos sílabas. Wow, da, ¿cierto? Y lo mismo sucede con guay, no. Sí. Y miau con guau, ¿cuántas sílabas tienen? Una. Uno cada uno, ¿cierto? Porque cumple con la fórmula. El triptongo son muy escasos, pero son fáciles también de identificarlos. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí me dejé entender. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna No, ninguno. consulta respecto a lo que acabamos de trabajar? ¿Ninguna? No. Muy bien. A ver, tengo estas dos palabras. Seleccionar y lingüística. Seleccionar. ¿Cuántas sílabas tendrá? Para yo saber cuántas sílabas tiene, lo primero que debo de verificar es que si hay vocales juntas o no dentro de la palabra. ¿Tenemos vocales juntas o no? Sí. Ya. ¿Cuáles son? La I y la O. La I y la O. Ahora, tenemos vocal cerrada más vocal abierta, pero la vocal cerrada lleva tilde. No. No. Entonces, ¿qué formará? Un diptongo. Diptongo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la I y la O van a formar una sílaba. ¿Cuál será? Sería se, lec, sio, nar. ¿Cuántas sílabas tiene seleccionar? 4. 4. ¿Y qué tipo de diptongo está formando? ¿Qué tipo de diptongo está formando? Homogéneo. No. No. Para que sea homogéneo tendrían que ser dos vocales cerradas pero diferentes. Aquí tenemos vocal cerrada, vocal abierta. Triptongo. Creciente. ¿Cómo? Creciente. Creciente. Diptongo creciente. A ver, lingüística. ¿Quién me manifiesta cuántas sílabas tiene? Lingüística. 4. 4 tiene. Acá tiene 4. 4. 4. ¿Están seguros? Sería 4. A ver, ¿cuál es la característica de esta palabra? Les quería enfocar en esto. Aquí vemos que la vocal U tiene, ¿qué cosa? Tiene diéresis. Ahora, una de las características para que cumpla, tanto para que sea diptongo, para que sea triptongo o para que sea hiato, estas vocales deben de estar, ¿cierto? Deben de sonar. Deben de sonar. Si es que mi vocal no suena, ¿formará o no? No. No van a formar. Entonces, una característica es que deben de sonar. Ahora, otra de las características es que, por ejemplo, en muchas palabras tenemos la palabra con la Y. Por ejemplo, la palabra güey, la palabra buey. Ahora, ¿cuándo van a formar diptongo, hiato o triptongo la vocal Y? O digo la letra Y, cuando esta suene como vocal, cuando suene como la vocal I. Si es que no suena como la vocal, no va a poder formar ninguno de ellos. ¿Ya? Y recuerden que la H no interviene, no es un ente de que yo tengo que tenerla en cuenta para que se forme o no. No, la H no influye en el hecho de poder formar diptongo o triptongo. ¿Por qué? Porque la H es Muda. muda. ¿Ya? Entonces no influye. Entonces, 3 características. Primera, que mis vocales deben de sonar siempre. ¿Para qué? Para que formen cualquier tipo del grupo vocálico, diptongo, triptongo o hiato. Debe de sonar. Segundo,
La Y puede formar parte o puede formar diptongo, hiato, triptongo, siempre y cuando suene como la vocal I. Y por último, ¿qué dijimos? Que la H no influye. La H es muda y no va a intervenir o no va a ser un ente de que para que no se forme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muda. Muda. Ya, muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ninguna. ¿Ninguna? Parece que he tenido una sola participante porque solamente una me ha respondido a las preguntas y una está atenta a la clase. ¿Mm? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego.